compañeras y compañeros, este personaje que despacha aquí y que es jefa del sector energético no sabe, no entiende, no capta de qué tamaño es la industria eléctrica nacional para el desarrollo del país. Ella entiende del fascismo, ella entiende del autoritarismo y ella entiende del neoliberalismo. Ella se debe a los altos intereses del gran capital. Ella se debe a la putería. Con el permiso de ustedes, voy a tratar de leer algo que está como suplemento especial de esta revista que podamos tener todos dentro de un tiempo corto en nuestras manos. Y dice: los inicios de la industria eléctrica en México. Bajo el amparo de Porfirio Díaz, empresas extranjeras como la Mexican Lion Power se constituyeron en un poderoso monopolio que pisoteó los derechos de los trabajadores y frenó por décadas el desarrollo del país. Para las generaciones del siglo XXI resulta impensable un mundo sin electricidad. Si alguien les contara a los jóvenes de hoy que hace 130 años, en 1880, se instalaron los primeros focos en el Zócalo capitalino, difícilmente lo creerían, como tampoco concebirían a las ciudades más importantes del país sumidas en la penumbra de la noche y a sus habitantes apenas alumbrados por chorreantes cabos de velas. Pero así era el México que apenas en 1879 tuvo noticias de la electricidad, cuando la fábrica de helados y tejidos La Americana de la ciudad de León, Guanajuato, instaló la primera planta termoeléctrica para su servicio, dando paso a que otras empresas, sobre todo textiles y mineras, copiaran el modelo para generar su propia energía, lo que contribuyó a aumentar su producción y sus jornadas laborales. Un año después, en la Ciudad de México, sus pobladores vieron asombrados encenderse las bombillas eléctricas, primero en el Zócalo y luego a lo largo de Plateros Hoy Madero. Fue así como comenzaron a formarse las empresas generadoras de energía, como la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica en 1881, que se encargó del alumbrado público y residencial de la Ciudad de México, dando pie a que en 1890 existieran más de 2,000 focos de alumbrado en la capital del país. Pero también el alumbrado público llegó a otras ciudades como Guadalajara en 1884, Monterrey en 1888 y Veracruz y Mérida en 1889. Alimentado por empresas de tipo regional, pues muy pronto la industria eléctrica nacional captó las ventajas de electrificar sus sistemas productivos, de tal modo que entre 1887 y 1911 existían ya 199 empresas de luz, situadas principalmente en estados como Puebla, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, México, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Campeche, Chiapas, Zacatecas y Tabasco. Dentro de este auge de las empresas eléctricas nació el 10 de septiembre de 1902 en Toronto, Canadá, la Mexican Lion Power Company, MexLight, empresa que se convertiría en las primeras décadas del siglo pasado en el monopolio eléctrico más importante del país hasta su nacionalización en 1960, con una inversión anglo-canadiense y un capital de $12 millones. En ese entonces,
una cuantiosa suma. La empresa muy pronto comenzó a absorber otras más pequeñas que operaban en su zona de influencia. A solo 3 años de su fundación, para 1905, ya controlaba a las empresas Compañía Mexicana de Electricidad, Compañía Mexicana de Gas y Luz y Compañía Explotadora de las Fuerzas Eléctricas de San Ildefonso. En 1906, la poderosa Mexican Light obtuvo nuevas concesiones del gobierno de Porfirio Díaz y de las autoridades locales de Puebla, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. De esta forma, y derivada de la misma firma anglo-canadiense, surgió la Mexican Trainways. Ambas empresas compartieron hasta 1933 oficinas, talleres, operarios y sistemas de administración. En pocos años liquidaron a las pequeñas firmas locales y constituyeron el monopolio generador de energía más grande de México, logrando para su beneficio otras concesiones como el aprovechamiento de aguas de la nación, lo que permitió instalar plantas hidroeléctricas, redes de transmisión y distribución y oficinas de comercialización. Por ejemplo, el 24 de marzo de 1903, la Mexican Light obtuvo la concesión para explotar los ríos de Necaxa, Tenango y Saltepuxtla. Don Porfirio Díaz apadrinó los monopolios. Fue así que en un supuesto afán por modernizar al país, el porfiriato no midió las consecuencias que el corto y mediano plazo tendría el haber otorgado concesiones de 50 y 97 años a las empresas eléctricas absorbidas por el voraz monopolio de la Mexican Light. Al colocar a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el eléctrico, Díaz entregó en charola de plata la dependencia de la economía nacional a los propósitos desmedidos de acumulación de ganancias del capital extranjero. De esta forma, muy pronto la producción nacional se vio sometida al uso de una tecnología atrasada, no competitiva y que en consecuencia abastecía de materia prima y servicios intermedios a las empresas extranjeras que con la mano en la cintura se llevaron millonarias ganancias por regalías y utilidades. Como era de esperarse, en su afán de lucro, la Mexican Light y otras firmas como la American Infrared Power solo se preocuparon por llevar electricidad a la industria y a los sectores sociales que podían redituarles ganancias seguras sin reclamar por sus altas tarifas, sobre todo en los centros urbanos. Las áreas rurales, semirurales y zonas de extrema pobreza urbana nunca entraron en sus planes de expansión, pues ello hubiera requerido realizar riesgosas y de largo plazo con ganancias dudosas o mínimas. México y el desarrollo integral de su población nunca fueron sus prioridades. A inicios de 1911, la MexLight era un jugoso negocio para sus accionistas. En tan solo 9 años de operación ya distribuía electricidad por toda la Ciudad de México y áreas periféricas. Entre sus centrales contaba con la hidroeléctrica del Salto de Juanacatlán, la interconexión Necaxa, México El Oro, la central termoeléctrica de Numalco, además de la concesión para el bombeo y provisión de agua potable de la Ciudad de México. También eran de su propiedad la Compañía Eléctrica y Regadora del Estado de Hidalgo, la central generadora e instalaciones de Juan Salvadores, proveedor del alumbrado público del municipio de Amecameca, y de los 7 generadores en Necaxa con más de 30 kilómetros de túneles. De hecho, era ya la empresa generadora más grande de América Latina. Represión de la MexLight a los trabajadores, en contrasentido a su expansión y alta rentabilidad. Al monopolio eléctrico, las condiciones laborales de sus trabajadores le importaban sin exageración menos que un cero a la izquierda. Desde su entrada en funciones, las firmas extranjeras aplicaron un sistema de represión a todo intento por constituir una organización que defendiera sus derechos. La represión a cargo de cuerpos policíacos internos era feroz, las amenazas eran generalizadas, acompañadas de tratos despóticos, retención de salarios, despidos injustificados, condiciones laborales insalubres, y en caso de accidente los trabajadores no contaban con ningún tipo de compensación o seguro, llegando al extremo de los abusos.
Ellos mismos aportaban sus herramientas de trabajo y era el marco propio de su estado de semi-esclavitud, pero en el pecado el monopolio eléctrico llevó su penitencia. Estas terribles condiciones laborales indujeron a que los empleados que laboraban para el MexLife buscaran organizarse a pesar de la brutal represión en su contra, bajo dos premisas fundamentales: la reducción del trabajo, la reducción de la jornada de trabajo y aumento salarial. De esta forma, en los albores de 1906, los hermanos Silvestre y Rafael Sánchez, ex trabajadores de la Compañía de Gas y Luz Eléctrica Limitada, instalan en su domicilio del Callejón de San Juan de Dios número 22, en la calle de La Nana, justo frente a la subestación de tranvías de La Nana, el primer centro de reunión donde se sembró la semilla de un organismo en defensa de los trabajadores electricistas. Y en plena revolución nació el SME. Al estallar la revolución en 1910, los trabajadores electricistas decidieron no tomar ninguna postura de parte de los bandos en disputa, y aunque en 1913 las relaciones obrero-patronales con las empresas extranjeras se habían adecuado a los procesos de generación y transmisión mediante la implementación de categorías obreras, en el terreno contractual no había avance alguno, y los bajos salarios, las cargas excesivas de trabajo, los despidos y la carencia de herramientas adecuadas seguían siendo el calvario cotidiano de los empleados. Cabe señalar que la MexLife ya contaba también entre sus filiales con la Mexican Trainways, compañía de tranvías eléctricos de la Ciudad de México, y cuyos trabajadores, al estallar la huelga en octubre de 1914, detonaron más tarde en el nacimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues en el entorno de los ataques de las fuerzas villistas y zapatistas contra el debilitado gobierno de Venustiano Carranza, a este último no le quedó otra salida que incautar la empresa tranviaria para no abrir otro frente civil en su contra. Las negociaciones, empero, quedaron interrumpidas cuando Carranza debió abandonar la ciudad, favoreciendo con ello la creación del Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías. Fue así que, motivados por el triunfo de los tranviarios, los trabajadores de la MexLife lograron reunirse el 14 de diciembre de 1914 junto con telefonistas de la Mexican Telegraph and Telephone Company y Teléfonos Ericsson, realizando la asamblea constitutiva del Sindicato de Empleados y Obreros del Ramo Eléctrico, siendo elegidos como secretario general Luis R. Ochoa y como secretario del Interior Ernesto Velasco. Días más tarde, el 27 de diciembre,